Hola, bienvenidas y bienvenidos a este campus virtual del Instituto del Pensamiento Socialista, en este curso de Feminismo y Socialismo que ya lleva su segunda clase y para el que ya tenemos más de 4.000 personas inscriptas en más de 20 países. Quería decirles esta novedad de que se sigue inscribiendo gente a este curso, lo cual nos da mucho entusiasmo. Así que hay personas que ya están en esta segunda clase, culminando esta segunda clase, y hay quienes recién inician el curso, pero las clases van a seguir permaneciendo online hasta el final de este curso, así que los pueden realizar en el momento que quieran, como quieran, con el ritmo que cada uno y cada una pueda. Quería también comentarles que nos han llegado muchísimos mensajes de personas que se reúnen presencialmente, digamos, para hacer este curso en distintos locales, casas, bares y distintos lugares donde se juntan a mirar los videos, a leer la bibliografía y a compartir. A esos grupos, muchos están funcionando en distintas ciudades de Argentina, pero también hay en Cataluña, en el Estado español, y en Montevideo, en Uruguay, y en otros países. Las invitamos a que aquello que se debata en esos réplicas presenciales del curso, digamos, también lo compartan en el foro de cada clase, también compartan allí lo que opinan de las preguntas que proponemos, porque todas las experiencias sirven para enriquecer el debate con el conjunto de los 4.000 inscriptas e inscriptos. En esta clase número 2 nos centramos especialmente en el concepto de internacionalismo. Vimos la Primera Guerra Mundial, cómo actuaron las feministas y también las socialistas marxistas frente a esta guerra y qué consecuencias tuvo para el movimiento feminista internacional la Primera Guerra Mundial. Entonces, las preguntas estaban relacionadas con por qué se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, por qué o qué opinaban sobre la consigna de derechos para servir de las feministas británicas contra la consigna de guerra a la guerra de las socialistas alemanas, y qué pensaban también de qué significa ser socialista hoy. Entonces vamos a pensar globalmente, en primer lugar, qué concepto de internacionalismo es el que estamos manejando. En primer lugar, decir que el internacionalismo para los marxistas, para el marxismo, tiene una base material, es decir, no es una cuestión moral o una cuestión voluntaria, política, el internacionalismo, sino que tiene una base material. Esa base es que las fuerzas productivas son internacionales, es decir, las fuerzas productivas se han desarrollado por el capitalismo de manera mundial. En ese sentido, entonces, la clase obrera, como consecuencia del desarrollo mundial de las fuerzas productivas, la clase obrera es internacional, es decir, que la burguesía explota a los trabajadores, a las trabajadoras, en todos los países del mundo con el fin de extraer plusvalía y por eso la constituye en una clase internacional, no con intereses nacionales. Los intereses nacionales son de la clase dominante, de la burguesía de cada uno de los países. Esta cuestión, que es muy importante para el marxismo, es la que explica o conduce, digamos, a los trabajadores, a la clase trabajadora a conformar sus organizaciones en defensa de sus intereses y en combate contra la clase dominante de manera también internacional. Por eso tenemos la Primera Internacional, Asociación Internacional de los Trabajadores, a la que después le siguió la Segunda Internacional, que agrupó a todos los partidos marxistas, socialdemócratas europeos, después la Tercera Internacional, fundada por Lenin, y finalmente la Cuarta Internacional, fundada por Trotsky, frente a la traición, digamos, del estalinismo, de Stalin, de los principios internacionalistas. Como vimos en la clase, la Primera Guerra Mundial es una guerra del imperialismo por repartirse el mundo. Frente a esa guerra, entonces, surge un debate acerca de cuál es el papel que tiene que cumplir la clase trabajadora
y nosotros vimos también de qué manera esa discusión atravesó al feminismo. En primer lugar, plantear que los marxistas decían que la clase obrera no tenía que jugar en esta guerra el papel de defender a la burguesía propia nacional contra otra burguesía nacional, matándose en la trinchera, explotados contra explotados, explotados de una nación contra explotados de otra nación. Los revolucionarios planteaban que la clase trabajadora tenía que dirigir las armas contra su propia burguesía nacional para impedir esta masacre de una clase en la cual todos eran hermanos explotados por distintas burguesías nacionales. En el feminismo, esto se tradujo también en una división acerca de cuál era la posición que tenían que adoptar las mujeres frente a la guerra. Así vimos entonces cómo las feministas británicas, especialmente las feministas agrupadas alrededor de Emmeline Pankhurst, convierten su lucha, que tenía un alto contenido de fraternidad internacional, o de sororidad, diríamos con palabras actuales, internacional, la convierten en una lucha nacionalista de servicio a la patria en el momento de la guerra, es decir, de servicio al gobierno británico, un gobierno imperialista, en su guerra contra otros países europeos. A diferencia de las feministas británicas, las socialistas alemanas demuestran en esta conferencia internacional de mujeres socialistas que las mujeres pueden levantar una política de solidaridad internacional de clase y de las mujeres frente a la guerra que intenta dividir a los explotados y los oprimidos de Europa. En el movimiento marxista, la guerra también provocó escisiones, divisiones, producto de diferencias frente a la guerra. En la socialdemocracia alemana, mayoritariamente la dirección del partido optó por apoyar al gobierno alemán en esta guerra, al gobierno burgués alemán en esta guerra, contra todos los principios y la tradición marxista. Quienes enfrentaron esta posición del Partido Socialdemócrata Alemán, como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y otros dirigentes revolucionarios rusos también que participaron de este debate, entre ellos están Rosa y Clara Zetkin, que son quienes proponen a la Conferencia de Mujeres la consigna de guerra a la guerra, y finalmente Lenin es quien plantea la política revolucionaria de dirigir los fusiles de la clase obrera contra la burguesía nacional y plantea el derrotismo del propio país en la guerra. Bueno, como decíamos al principio, entonces, el internacionalismo se apoya en una base material que tiene que ver con la internacionalización de las fuerzas productivas y, por lo tanto, la clase trabajadora como una clase internacional. Lo novedoso hoy, para pensar el internacionalismo hoy, es que por primera vez en el mundo, en la historia, en los últimos años, las mujeres constituyen la mitad, casi la mitad de la fuerza de trabajo a nivel mundial. Esto es por la mayor urbanización y la mayor incorporación de mujeres en los sectores productivos y particularmente en los sectores de servicios, con un alto grado de precarización y flexibilización durante los años 90 en adelante, pero que dan una nueva fisonomía a la clase obrera internacional. La clase obrera internacional actual tiene una fisonomía o un rostro femenino que no tenía en la época en la que estamos hablando aquí de la Primera Guerra Mundial. Esto también renueva entonces la posibilidad de pensar un feminismo a nivel internacional protagonizado por las grandes masas de mujeres que no solamente son explotadas en los lugares de trabajo, sino que a su vez siguen viviendo las consecuencias en sus vidas del patriarcado, de la opresión patriarcal, reforzada por esta doble explotación o doble opresión, digamos, en el lugar de trabajo y en su trabajo no remunerado al interior de sus hogares. Esta quizás sea la base que podamos analizar
de este nuevo fenómeno, de esta nueva reemergencia del movimiento feminista al que estamos asistiendo a nivel internacional. Vimos las enormes movilizaciones de mujeres contra el gobierno de Trump, vimos las enormes movilizaciones de mujeres en Argentina por Ni Una Menos, contra la violencia machista, por el 8 de marzo, que también se hizo en otros países del mundo, y también últimamente por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, pero también vimos enormes movilizaciones en el Estado español contra la violencia machista, que es justificada y legitimada por las instituciones patriarcales del Estado. Estamos asistiendo probablemente a una nueva oleada feminista y cuya explicación última, probablemente también, sea esta mayor internacionalización y feminización de la clase obrera que ocurre desde las últimas décadas del neoliberalismo a esta parte. Bueno, esta situación internacional es la que evidentemente reaviva estos debates del feminismo, del socialismo y que provocan esta avidez y este interés que se demuestra en este curso con más de 4.000 personas inscritas en más de 20 países. Hablando de internacionalismo, los invito a participar, a quienes están en Argentina, en las movilizaciones este próximo 8 de agosto por el derecho al aborto, donde se votará en el Senado de la Nación la ley que ya obtuvo media sanción en diputados, y a los que están en otros países a sumarse a las manifestaciones que va a haber en algunas embajadas argentinas de distintos países de América Latina en apoyo al movimiento de mujeres de Argentina en su lucha por conquistar este derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y a no morir más en abortos clandestinos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase, que va a ser sobre el rol de las mujeres en la Revolución Rusa y el rol que cumplió la Revolución Rusa en la vida de las mujeres. Gracias.